Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿usted cómo anda, doctor? Maravilloso, entretenidísimo con este sistema, me encanta. Yo digo, yo me aburro mirando una película 1 hora en el televisor. Me imagino lo que debe ser una clase, 1 hora escuchando a un tipo hablar, debe ser aburridísimo, ¿no? Digan que no. ¿Qué le toca hoy? Porque el cronograma no lo vi aún. Usted tiene que decir, no, no es aburrido, nos divertimos mucho. Más vale, no es aburrido, doctor. Nos encanta que esté presente. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a entrar en la bolilla 6, creo, clasificación de procesos. Habíamos hablado algo de clasificación de procesos, vamos a hablar de los distintos tipos de procesos. Vamos a empezar hoy. Bien. Es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Bien. 6:30. Esperamos un poquito, porque la verdad es que no sé cómo mirar a ver cuántos hay, cuántos no hay. Somos 20. Tenemos unos cuantos. Si se aburren pueden dejar una foto o algo y se van. No se dan problema, pueden hacer lo que quieran. Bueno, si quieren empezamos. No sé qué les parece. Dale, no hay problema. Bueno, dale, empezamos. Bueno, Profesor, disculpe, buenas tardes. ¿No tiene auriculares para ponerse? Porque escucho perfecto a todos, pero a usted lo escucho súper bajo. No voy a poder seguirlo. A ver, no tengo auriculares para ponerme. Espérate a ver si puedo subir el volumen. A ver cómo está esto. Puse hasta unos parlantes extras, pero no puedo. Espérate, a ver. ¿Me escuchan o no me escuchan? Se escucha muy bajito. A ver, ahí acerco un poco más. Ahí está un Si poquito acerca mejor. la computadora va a ser mejor, claro. ¿Cómo? ¿Ahí escuchan un poco mejor? Sí, mientras más se acerque la computadora, mejor lo vamos a escuchar. Lo que pasa es que tengo miedo que estalle. No se preocupe. Que Se lo ve tenemos muy que bien, escuchar, eso es no lo se preocupe. importante. Por ahí, o que se asusten y se vayan todos. Bueno, igual voy a tratar de hablar un poco más fuerte y cerrar un poco acá todo, así, por ahí, sin ruido de otro lado, se escucha un poco mejor. Bueno, les decía, habíamos estado hablando del proceso judicial y de lo que era el proceso judicial, y habíamos dicho que producida una insatisfacción jurídica, en virtud de que las personas no siempre adecuan su conducta a la jurídicamente prescripta por el orden legal, entonces, producida esta insatisfacción jurídica, se podían dar distintas
situaciones o circunstancias. Habíamos dicho que podía quedar sin resolver por desinterés, ¿sí? O por el vencimiento, o por el término por el plazo de tiempo, por el transcurso del tiempo. Entonces había desinterés personal o particular, o bien por el transcurso del tiempo las acciones prescribían. Habíamos planteado también que podría darse la resolución conjunta y voluntaria del conflicto entre las partes, llegando a una solución sin tener que acudir al órgano jurisdiccional. Y por último, habíamos dicho que se podía, que no resuelta la situación, se acudía al órgano judicial y que el órgano judicial, una vez recepcionado la pretensión o la interposición de la demanda, que es lo que vamos a ver ahora, resolvía la cuestión mediante un proceso. Habíamos dicho que el proceso es el instrumento del que se vale el Estado para aplicar el derecho a un caso concreto, es decir, planteado el caso concreto a través del conocimiento de los hechos que planteábamos, de la investigación que realizaba el juez y que se realizaba en el proceso, el juez arribaba a sus conclusiones y dictaba una sentencia acogiendo o rechazando la pretensión del actor. Yendo un poquito adentrándonos un poquito más en el tema, habíamos dicho que, por ejemplo, para Carneluti, Carneluti sostenía así que no se alcanza en un solo acto la resolución de la cuestión planteada, sino que se resuelve mediante un conjunto de actos que llevan a la obtención de la finalidad del proceso, que es el dictado de la sentencia. Y cuando habíamos definido, habíamos dado el concepto de proceso, habíamos dicho que era la actividad compleja, metódica y progresiva que se realiza de acuerdo a normas preestablecidas, cuyo resultado es el dictado de una sentencia, cuya finalidad es aplicar el derecho material a un caso concreto. Entonces, insistimos en que el resultado del proceso, este conjunto de actos que metódica y progresivamente se van a ir desarrollando y que van a ser impulsados por las partes o que van a ser llevados adelante por el juez, el resultado es el dictado de una sentencia. La finalidad de esa sentencia es la aplicación del derecho a un caso concreto, que es el caso que plantea el accionante y que, lógicamente, pretende que se resuelva favorablemente. En su momento habíamos hablado de las condiciones o de los requisitos de admisibilidad y de los requisitos de fundabilidad. Los requisitos de admisibilidad, recuerdan que eran previos al requisito de fundabilidad. Una pretensión que podía ser admisible, pero podía no ser fundada. Y es fundada cuando por sentencia le asiste razón al accionante. Bien, habíamos empezado a hablar y habíamos clasificado, distintos tipos de procesos contemplados en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. ¿Sí? Procesos judiciales. Habíamos hablado de procesos contenciosos, de procesos especiales, de procesos universales. Entre los contenciosos habíamos hablado de los procesos de conocimiento. Los procesos de conocimiento, que son los que vamos a empezar a ver hoy, son los ordinarios, sumario, sumarísimo y la acción meramente declarativa. Habíamos hablado también de los procesos de ejecución, que vamos a ver más adelante, y habíamos hablado de la ejecución de sentencia o del título ejecutivo judicial, que era la sentencia, y del título ejecutivo extrajudicial, que eran los que la ley dotaba de imputabilidad para poder realizar ese tipo de procesos, los que expresamente contemplaba la ley. ¿De acuerdo? Habíamos hablado del cheque, del pagaré, de las expensas comunes, con los títulos dotados de ejecutabilidad por la propia ley.
Después habíamos hablado de dos tipos de ejecuciones especiales, la ejecución hipotecaria y la ejecución prendal. En esta clasificación de procesos también existen los procesos especiales, interdictos y acciones procesorias, artículo 600, declaración de incapacidad e inhabilitación, 618, alimento y listas expensas. Bueno, son toda esta serie de procedimientos o de procesos especiales clasificados así expresamente por el Código Procesal Civil. Existen también los procesos universales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las sucesiones referidas a las personas y de los concursos? Y en los concursos habíamos hablado del concurso civil, no del concurso comercial, que está regido específicamente por la Ley de Concursos y Quiebras y por el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, también clasifican en el Código Procesal Civil. Una pregunta, doctor. No me quedó claro, ¿el concurso civil no es lo mismo que el concurso de quiebra? ¿No? Ah. El quiebra y el concurso comercial. ¿Cuál sería? No, el concurso, las quiebras son para los comerciantes, ¿sí? Sí, pero ¿cuál sería un concurso civil? ¿Cuál sería un concurso civil? El de un abogado. Ah, ok. El de un médico. Bien, porque bien. no ejercemos, el de un contador, el de un martillero, porque no ejercemos el comercio. Bien. Sí, ejercemos una profesión. Ok, gracias. No, por favor. Bien. Hay también procesos voluntarios, autorización para contraer matrimonio, tutela, curatela, reconocimiento y adquisición y venta de mercaderías, y el código también contempla el juicio arbitral o de amigables componedores en el artículo 804. Bien, dada esta clasificación general de procesos, vamos a empezar a internarnos un poco en cada uno de ellos. En principio, vamos a decir que los procesos de conocimiento son también denominados procesos plenarios, ¿sí? En este tipo de procesos se agota el examen de la cuestión o de la cuestión llevada al juez o sometida a la decisión judicial, y culminando con el dictado de una sentencia que pasará en su momento en autoridad de cosa juzgada. Es decir, el plenario es un juicio donde el debate es amplio, ¿sí? El debate es amplio, no limitado, característica principal o fundamental del proceso de conocimiento, del proceso plenario. Debate amplio, no hay límite para las partes para discutir el tema. Podemos plantear todas las cuestiones que se nos ocurran, ¿sí? No así en los procesos de ejecución, ni en los de ejecución de sentencias, ni en los de ejecución de títulos ejecutivos, donde la defensa y las cuestiones a plantear y la discusión que podemos dar es limitada, y es limitada a los efectos del título mismo. Ya lo vamos a ver. Los procedimientos especiales tramitan por un procedimiento especial, como su nombre lo indica, que no tiene relación ni con los procesos de conocimiento ni con los procesos ejecutivos. Así, vamos a ver, por ejemplo, el más común de los procesos judiciales, de los procesos universales, que es el que vamos a ver, es el tema de las sucesiones, ¿sí? Las sucesiones tienen un procedimiento especial que está contemplado expresamente por el Código Procesal Civil, y aquí, llamadito de atención, pregunta de examen siempre, que vayamos por este lado del tema. ¿Se acuerdan que hubo una pregunta si había normas de fondo que regulaban el aspecto procesal de los trámites judiciales o de las cuestiones judiciales? Bueno, en el caso de las sucesiones, el código de fondo, el Código Civil, regula aspectos procesales, ¿sí? Entonces, si hay pregunta de esta en el examen final, uno de los ejemplos sería, en el caso de las sucesiones, ¿sí?
proceso especial, el código de fondo regula pautas procesales o fija pautas procesales. ¿Sí? Bien. Entonces, dijimos que el debate es amplio y es ilimitado en los procesos de conocimiento, que son con los que vamos a iniciar el tema ahora. Estos procesos son ordinarios, sumarios, sumarísimos, y también podemos incluir la declaración de certeza o acción meramente declarativa. ¿Sí? Bien. En este tipo de procesos... Profesor, ¿sí? perdón la interrupción, no escuché bien la última parte, que podamos incluir qué cosa que no me escuché bien. Declaración de certeza o acción meramente declarativa. Artículo 322 del Código de Procedimiento Civil. Gracias. No, por favor. En este tipo de procesos, la pretensión que se esgrime frente al órgano jurisdiccional es para que éste dilucide y declare el contenido y alcance de una situación jurídica existente entre las partes sobre hechos planteados por ellas, ¿sí? Y eventualmente discutidos mediante la aplicación del derecho. Es decir, la pretensión que se esgrime en este tipo de procesos de conocimiento tiende a que se dilucide y declare el alcance de la situación jurídica planteada por una de las partes existente entre el pretensor y el demandado. ¿Para qué? Para que a través del dictado de una sentencia el juez determine y declare y aplique el derecho a esa situación jurídica planteada. ¿Está claro esto? Situación jurídica planteada por una parte, indefinida. Con otra parte. Conflicto entre las partes. Entonces, una parte le plantea al juez la cuestión para que, mediante su estudio y mediante el desarrollo del proceso, dilucide y declare el alcance de esa situación jurídica planteada. Esto va a ser mediante el dictado de una sentencia. ¿No? Y la sentencia aplicando, por supuesto, el derecho. Entonces, los caracteres principales del proceso de conocimiento, de los procesos de conocimiento, versan sobre un derecho discutido. ¿Sí? No hay un derecho cierto, es un derecho discutido. Como efecto inmediato, producen la posibilidad de que el sujeto pasivo contradiga la pretensión sin límites, es decir, contradictorio no limitado. ¿Sí? Entonces, el efecto inmediato es que el demandado contradiga la pretensión sin ningún tipo de límite, pudiendo discutir absolutamente todo, hecho, derecho, prueba, todo tipo de cuestión que se plantee en el contradictorio, en el proceso. Bien, la otra característica es que se agota la cuestión sometida a la decisión judicial una vez dictada la sentencia y pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cosa juzgada material y cosa juzgada formal? Bien, este es uno de los ejemplos. Cosa juzgada material. Agotada la discusión en este tipo de procesos, no se puede volver a discutir. Acá cuando decimos agotada, hablamos de recursos, hablamos de todas las cuestiones que podamos plantear posteriores a la sentencia dictada en primera instancia. Es decir, todo lo que podemos hacer de primera instancia hasta llegar a corte. Una vez que quedó firme la sentencia, que puede haber sido en primera instancia
o en corte, que pasa en autoridad de cosa juzgada material, ya no podemos volver a discutir la cuestión ni en este proceso ni en ningún otro. ¿Está claro? Bien, entonces decíamos que los 3 tipos de procesos, o los 4 tipos de procesos, son el ordinario, artículo 319, el sumario, artículo 320, sumarísimo, artículo 321, y acción meramente declarativa o declaración de certeza, artículo 322. Bien, el principio general está dado por el artículo 319. El artículo 319 nos dice que todas las contiendas judiciales que no tienen señalada o que no tengan señalada una tramitación especial serán ventiladas por juicio ordinario. ¿Sí? Bien, entonces, principio general, proceso ordinario, todas las cuestiones que no tuvieron prevista una tramitación especial. ¿Sí? Bien. Ahora, en el 320 nos dice, tramitarán por juicio sumario los procesos de conocimiento hasta la suma de un valor equivalente a 4.500 ius. ¿Qué es esto de 4.500 ius o esto del ius? El ius es una medida arancelaria que es un porcentaje del salario del juez de corte, ¿sí? Que, si no me equivoco, en este momento está en 1.500 o 1.700 pesos, una cosa así. Entonces, hasta los procesos de conocimiento, hasta la suma de 4.500 ius, es decir, 4.500 por el valor del ius, tramitarán por juicio sumario. ¿Sí? Pero además, agrega el 320. Cualquiera, en el inciso segundo, cualquiera sea el monto, las controversias que versen sobre pago por consignación, división de condominio, cuestiones entre copropietarios surgidas de la administración, cobro de crédito por alquiler de bienes muebles, cobro de medianería, son 11 incisos en los que expresamente el código fija un procedimiento sumario, ¿sí? Que son la excepción, junto con los de los 4.500 ius, son la excepción a los trámites, a los procesos de conocimiento de trámite por proceso ordinario. Aquí adviertan o van a tener que ver que hay una diferencia que por ahí a los profes, a los malos, a Tamone, por ejemplo, o al doctor Vaso, se le ocurren esas preguntas en los exámenes. No a Lascano y a mí, porque Lascano y yo somos buenos, pero Tamone, Iriarte y Vaso son malos, entonces preguntan estas cosas. Diferencias entre el Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires y el Código Procesal Civil de la Nación en este aspecto. El Código Procesal Civil de la Nación elimina la tramitación del juicio sumario, suprime el artículo 320 del Código por ley 25488 e incorpora el 319, segundo párrafo, donde dice, cuando las leyes especiales remitan al juicio o proceso sumario, se entenderá que el litigio tramitará conforme el procedimiento del juicio ordinario. ¿Sí? Y después, léanlo el artículo porque es un poco más amplio. Pero he aquí una de las diferencias. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación elimina el trámite de juicio sumario y remite al proceso ordinario. Después fija una serie de pautas que terminan siendo, en definitiva,
casi un proceso sumario. Pero bueno, pero lo elimina por ley 25.488. ¿Está? Puede ser pregunta de examen. Entonces, ya tenemos que versan sobre un derecho discutido, que el contradictorio es ilimitado y que se agota la cuestión con la sentencia dictada por el juez basada en autoridad de cosa juzgada material. Ahora bien, para llegar a esa sentencia debemos desarrollar, por supuesto, el proceso. ¿Y cómo iniciamos el proceso? El proceso lo iniciamos a través de la interposición de una demanda. ¿Sí? La demanda es el acto de iniciación del proceso. Es la petición formulada al órgano que le formulamos, que le hacemos al órgano judicial. ¿Mm? Bien, ahora, ¿qué características tiene esta demanda o debe tener esta demanda? Estas etapas procesales de los juicios de conocimientos, o esta etapa procesal de los juicios de conocimiento, la dividimos en tres partes. La etapa postulatoria, al decir de Arasi, introductoria o introductiva, Palacios o algunos otros autores. La etapa probatoria y la etapa decisoria. ¿Sí? La etapa introductoria, ustedes van a leer que inicia con la interposición de la demanda. Nosotros le vamos a agregar una cuestión que, si bien no es muy reciente, es bastante actual. Puede iniciar la etapa introductoria con las diligencias preliminares o preparatorias previstas en el artículo 326, ¿sí? O 323 a 329, para ser más amplios, del Código Civil, del Código Procesal Civil, o puede bien iniciar con la mediación previa obligatoria en los casos en que esta mediación esté contemplada en la ley 13.951. ¿Se acuerdan que algo de esto habíamos hablado? ¿Sí? La ley 13.951 establece el régimen de mediación obligatoria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como método alternativo de resolución de conflictos. Eso es lo que plantea en el artículo 2. Y en el artículo 4 exceptúa de la mediación determinadas cuestiones que habíamos dicho generalmente en las que está en juego el orden público. ¿Sí? Entonces, puede la etapa introductoria o postulatoria iniciarse o debe iniciarse en los procesos los cuales están contemplados expresamente en la ley, debe iniciarse con la mediación previa obligatoria. Este régimen de mediación previa obligatoria tiene un trámite específico, ¿sí? En principio, vamos a decir que es un proceso previo al proceso civil en sí, ¿no? Es un proceso confidencial, ¿sí? Es decir, no se revelan ni se pueden utilizar las cuestiones planteadas o discutidas en esta mediación para la demanda posterior. El artículo primero del segundo párrafo
nos dice que la mediación se caracteriza por los principios de neutralidad del mediador, por supuesto, de imparcialidad, de confidencialidad y de consentimiento informado. ¿Sí? Entonces, esto del consentimiento informado es un poco similar a lo de los médicos con los pacientes. Es decir, hay que explicar de la manera más comprensible y que menos dificultades ocasione a las partes de qué se trata esto que está pasando, esa mediación, o de lo que va a pasar en la mediación. A ver, acá en la mediación solo tenemos que decir que vamos a iniciar la demanda. No tenemos que ofrecer pruebas, no tenemos que hacer absolutamente nada. Y el proceso es el siguiente. Se inicia en la Receptoría General de Expedientes. La Receptoría General de Expedientes sortea un juzgado y un mediador. ¿Sí? Una vez sorteado, se le notifica al mediador su designación y una vez que recibe la causa o la notificación de haber sido sorteado como mediador, notifica a las partes para que comparezcan a una audiencia. Esta primera audiencia debe ser realizada a no más de 45 días de la designación del mediador. Pero esto es un detalle que ya van a ver. Notificadas las partes, ¿sí?, comparecen ante el mediador y se plantea la cuestión. Recuerden que hablamos siempre de la confidencialidad, ¿sí? No se labra. La única acta que se labra es la que dice comparecieron las partes a audiencia de mediación. Nada más. No se pone qué pasó, no se dice qué pasó, no se dice que se reclama, nada, nada. Absoluta confidencialidad. En la audiencia o en las audiencias que pueden llevarse hasta un plazo de 60 días desde la designación del mediador, puede o bien no arribarse a ningún acuerdo, con lo cual deberá iniciarse la demanda judicial, o puede arribarse a un acuerdo. En el caso que se arribe a un acuerdo, el mediador lo eleva al juzgado para que sea homologado por este. ¿Sí? Y el plazo de homologación que tiene el juzgado es de 10 días. El juzgado puede hacer observaciones al acuerdo, ¿sí?, en cuyo caso vuelve a la mediación para que se aclaren las cuestiones o las observaciones efectuadas por el juzgado. Bien, entonces, hablamos de la etapa postulatoria o introductoria. Ya hablamos de la mediación previa obligatoria, en las cuestiones que deban resolverse así, y llegamos a la interposición de la demanda. Ya dijimos que es el acto mediante el cual se da iniciación técnicamente al proceso. Esa demanda va a ser recibida por el juzgado ya sorteado de la mediación, actúa el mismo juzgado que actuó en la mediación, y de esa demanda va a dar traslado a la contraparte para que la conteste. Ahora vamos a ver cómo y los plazos que tiene y cuáles son las posibilidades o las opciones que puede tener el demandado para contestar la demanda. Entonces, la etapa postulatoria e introductoria se refiere a la iniciación de la demanda y a la contestación de la demanda y las reconvenciones o excepciones que puedan haber existido. La segunda etapa
es la etapa probatoria. La etapa probatoria inicia con el auto de apertura a prueba. Es decir, en la demanda se va a plantear cuestiones de hecho y siempre que hubiera contradicción, controversia en esas cuestiones planteadas, se va a resolver la apertura a prueba. Ya vamos a ver más adelante que si no hay cuestiones contradictorias o controvertidas, se va a declarar la cuestión de puro derecho. ¿Qué quiere decir? Que no se va a realizar prueba y el juez se va a tener que expedir solamente sobre el derecho planteado en la pretensión y en la contestación de él. Entonces, la etapa de apertura a prueba inicia entonces, dijimos, con el auto de apertura a prueba y concluye con la providencia de autos para sentencia o el llamado de autos para sentencia. En esta etapa probatoria, depende del tipo de procedimiento, se van a ofrecer las pruebas, se van a producir las pruebas, ¿sí? Y una vez concluida, se van a producir los alegatos, y una vez concluidos, se llama autos para sentencia o se dicta la providencia llamando autos para sentencia, donde da inicio la etapa decisoria. Es decir, con el llamamiento de autos para sentencia, concluye la etapa probatoria e inicia la etapa decisoria que concluye con el dictado de la sentencia. Ahora bien, ya vamos a ver que una vez que se llama autos para sentencia, las partes no pueden hacer absolutamente nada más. Concluye el proceso para las partes. El único que podría retirar el expediente de sentencia o los autos de sentencia sería el juez a través o a raíz de las facultades instructorias del artículo 36 del Código de Procedimiento Civil. Estas facultades lo autorizan al juez a producir algún acto o hacer producir algún acto que entienda necesario para la resolución de la cuestión planteada. Pero únicamente el juez. Para las partes se agota la presentación de escritos, el ofrecimiento de pruebas, los cuestionamientos que puedan hacer, todo lo que se pueda hacer en el proceso se agota por el llamamiento de autos para sentencia. ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos, la etapa postulatoria inicia con la interposición de la demanda. Esta demanda, la interposición de la demanda, debe cumplir ciertos requisitos formales, ¿sí? Como habíamos visto, ¿se acuerdan? Y ciertos requisitos procesales, fiscales. El proceso de iniciación de la demanda es así. Se presenta una planilla en Receptoría General de Expedientes. Yo lamento que no podamos estar presencial porque cuando estamos yo les exhibo la planilla para que ustedes vean lo que es. No sé si alcanzan a verla ahí. Si alcanzan a ver un poquito. Es una planilla donde se pone apellido y nombre del actor, apellido y nombre del demandado, número de documento, y todos los datos personales de cada uno, es decir, los datos personales de cada uno, que es lo que requiere. Esta planilla va acompañada de cierta, esta presentación va acompañada de cierta documentación. DNI del peticionario, del actor, ¿sí?
tasa de justicia si hubiera que pagar tasa de justicia, bono de derecho de juicio o bono de ley 8480, como le llamamos nosotros, pago del IUS previsional, que es un anticipo del haber del aporte jubilatorio que hacemos los abogados, la constancia de DNI, QUIL o QUIT del peticionante, depende sea persona física o persona jurídica, y el escrito donde interponemos la pretensión, que es el escrito de demanda en sí. Este escrito tiene también ciertos requisitos formales contemplados en los artículos 115, 118 del Código de Procedimiento, 123, que nos hablan del idioma en que debe ser escrito, idioma argentino, castellano, que debe llevar firma del letrado, que debe llevar el tomo y el folio del letrado, las características de acuerdo a renglones y una serie de requisitos fijados por acordada de la Corte, debe cumplir con los requisitos fiscales que recién mencionábamos, y además debe cumplir con los requisitos sustanciales, y acá vamos a la parte más específica nuestra, a los requisitos sustanciales previstos por el artículo 330 del CPC. ¿Qué nos dice este 330 del CPC respecto de esta petición formulada ante el órgano jurisdiccional que da inicio al proceso y que llamamos demanda? El 330 nos dice: la demanda será deducida por escrito y contendrá nombre y domicilio del demandante, nombre y domicilio del demandado, la cosa demandada, agrega, designándola con toda exactitud, los hechos en que se funde la pretensión, explicándolos claramente, el derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. Insisto, la petición en términos claros y positivos. Y en el último apartado habla del monto reclamado. Entonces, tenemos que con esta demanda, cumplidos estos requisitos, se pone en ejercicio la acción. ¿Sí? Reclamando ante el órgano jurisdiccional o el órgano judicial una decisión favorable a nuestra pretensión. Bien, esta presentación de la demanda tiene ciertas consecuencias. Y esas consecuencias, entre esas consecuencias, está la de determinar la voluntad postulatoria del accionante fijando sus propios límites. Es decir, lo que estoy pidiendo, ¿sí?, determina mi voluntad postulatoria. Y yo mismo fijo los límites en lo que estoy pretendiendo, en lo que estoy volcando en esa demanda. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué tiene importancia. Otra de las consecuencias es que marca la contestación de demanda. Es decir, sobre lo que yo digo en esa demanda o sobre lo que yo postulo en esa demanda, va el demandado a responder dentro de ese marco que yo estoy postulando. ¿Sí? Ya vamos a ver que puede tener otras acciones el demandado, pero en principio enmarca la contestación de demanda o reconvención. Otra de las consecuencias es que componen demanda y
contestación de demanda la relación procesal, ¿sí? Tanto en cuanto a la producción de la prueba como en cuanto a la sentencia que se va a dictar. Es decir, no se va a poder producir prueba sobre lo que no se expuso en la demanda y en la contestación de demanda, ni se va a poder dictar sentencia sobre lo que no se expuso en la demanda y en la contestación de demanda. ¿Está? Bien. Entonces, yendo ya al 330 en sí, el inciso primero nos habla de nombre y domicilio del demandado, del actor. Es decir, esto hace a la esencia misma de la demanda, porque la omisión le impediría o no le daría posibilidades a quien tiene que responder de saber quién es la persona que deduce la pretensión. Es una verdad de perogrullo, pero hay que ponerlo. Esto generalmente se expone cuando uno inicia la demanda, ¿sí? Y puede ser el primer acto de presentación, que es o cuando se acredita la personería o cuando el abogado se presenta como patrocinante del actor o del peticionante, del pretensor, y dice, fulano de tal, ¿sí? Argentino, DNI tal, con domicilio real en calle tal. ¿Sí? Ahí es donde se denuncia el domicilio de la parte actora. Fíjense que se habla del domicilio real del actor. El domicilio real lo tenemos contemplado en los artículos, si mal no recuerdo, 73, 72, 73 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Bueno, ese nos dice cuál es el domicilio real de las personas físicas. En el caso de las personas jurídicas, es el domicilio de sus estatutos sociales. ¿Sí? Bien. Pero además, debemos constituir los abogados un domicilio legal dentro del radio del juzgado, artículo 40 del 40-41 del Código de Procedimiento Civil. ¿Sí? Los abogados, patrocinantes o apoderados debemos constituir un domicilio legal. Y a partir del sistema electrónico, de implementación del sistema electrónico, debemos constituir un domicilio electrónico, ¿sí? Donde van a ser válidas todas las notificaciones que deban cursarse al domicilio legal. Ese domicilio electrónico es el domicilio que brinda la Corte, la Superintendencia de la Corte, a cada uno de los letrados que ejercemos la profesión. ¿Sí? Bien, que en general representa, por ejemplo, el mío es 20, número de documento, el número de quit, @ notificaciones Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Entonces, número de quit, @ notificaciones. Ese es el domicilio electrónico. Es obligación constituirlo, ¿sí? En todo tipo de escritos que presentemos. Bien. Entonces, tenemos la constitución del domicilio del actor, ¿sí? El inciso segundo, nombre y domicilio del demandado. Es decir, lo mismo que dijimos para el actor, debemos identificar a la persona del demandado y señalar su domicilio. Aquí podemos señalar distintos tipos de domicilio. Podemos señalar el domicilio real, ¿sí? Podemos señalar un domicilio legal en caso de una sociedad o en caso de un representante de las Fuerzas Armadas. Esto está previsto en el 74, creo, si no me equivoco, del Código Civil y Comercial. Y también puede existir, depende del tipo de pretensión que se esgrima o del derecho a discutir, puede existir un domicilio especial
que constituyen las partes, por ejemplo, al efecto de un determinado contrato. Es decir, firmamos un contrato de locación, suscribimos un contrato de locación y fijamos un domicilio especial donde serán válidas todas las notificaciones, que no es ni el real ni el legal. Bien, entonces ya tenemos domicilio del actor, domicilio del demandado. El inciso tercero nos dice, la cosa demandada designándola con toda exactitud. Esto hace a la esencia misma de la pretensión y a la esencia misma del derecho de defensa. Es decir, si nosotros no designamos con claridad y con exactitud lo que pretendemos, mal podrá el demandado ejercer su derecho de defensa. Y mal podrá el juez dictar una sentencia sobre una pretensión que no decimos claramente o con toda exactitud qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos, ¿sí? Qué pronunciamiento deseamos obtener. Es decir, con toda exactitud, la cosa demandada, daños y perjuicios, daño moral, daño material, acciones reales, individualización correcta y perfecta del inmueble, en las cuestiones laborales expresamente cuál es la pretensión, ¿sí? El objeto de la demanda, el objeto de la pretensión, acuérdense, debe quedar delimitado clara y terminantemente, claramente, no puede quedar en una nebulosa, no puede quedar oscuro, no puede dudarse de cuál es el objeto de la pretensión. Debe ser el objeto y la causa deben ser expresamente mencionados y delimitados. ¿Está? Bien, vamos al inciso cuarto. Los hechos en que se funde explicados claramente. ¿Sí? A ver, vamos a retroceder un pasito. Cuando hablamos del inciso tercero, ¿sí? Que después podría pecarse de reiteración en el inciso sexto, que dice la petición en términos claros y positivos. ¿Cuándo planteamos esto en la demanda? Recién dijimos que cuando nos presentamos al juez, decimos, señor juez, vengo por el presente a fulano de tal, con domicilio en tal lado, es decir, ahí nos estamos presentando, ¿sí? Y vengo a demandar a fulano de tal. Le estamos diciendo a quién estamos demandando y que tiene domicilio en tal lado. Esa fue la presentación, digamos, en sociedad nuestra en el proceso. La presentación en el proceso. Ahora, este inciso tercero, ¿dónde lo planteamos? Al renglón siguiente, generalmente nosotros decimos objeto. ¿Cuál es el objeto? Y decimos que vengo, por ejemplo, en esta que es una laboral, que vengo por el presente a promover formal demanda contra, en concepto de salarios adeudados, horas extras, indemnización por antigüedad, sustitutiva preaviso, sueldo no complementario, todo lo que vamos a reclamar. ¿Sí? De forma clara y concreta. Laboral. Por ejemplo, daños y perjuicios. Vengo a promover demanda de daños y perjuicios contra fulano de tal. Daños materiales, gastos médicos y farmacéuticos, daños extrapatrimoniales, daño personal, lesión a la salud, a la integridad física, daño moral, daño estético, daño psíquico. ¿Sí? Determinar puntualmente, claramente, qué es lo que estamos reclamando, cuál es el objeto de nuestra demanda. ¿Sí? Bien. Entonces, esto lo vamos a ver expresado en el objeto de la demanda. Y después, cuando vayamos al inciso sexto, la petición en términos claros y positivos, cuando concluimos el escrito de demanda, ¿sí? Le decimos al juez, por todo lo expuesto de vuestra señoría, respetuosamente solicito.
se tenga, oportunamente se dicte sentencia condenando a la demandada a abonar las sumas reclamadas por todos y cada uno de los conceptos delimitados en el objeto de la presentación. ¿Está? Entonces, esto lo planteamos en el inciso tercero y lo planteamos en el inciso sexto. En el tercero lo desarrollamos. El de sexto lo concluimos en la petición de la demanda. Pero en el medio tenemos los incisos 4 y 5. Entonces, el inciso cuarto, nos dice los hechos en que se funde el objeto de la pretensión, explicados claramente. ¿Sí? Esto quiere decir en forma pormenorizada, detallada, una exposición circunstanciada de la relación y de lo que vamos, de los hechos en los que fundamos después o mediante los cuales vamos a reclamar nuestro derecho. Para verlo en el tema laboral, después lo vemos en el daños y perjuicios. La actora ingresó a laborar a las órdenes del demandado en el establecimiento comercial denominado supermercado tal, como cajera, con jornada de trabajo por tiempo completo de acuerdo a la Convención Colectiva 130. Desempeñaba tareas de lunes a sábados de 9 a 13 horas, de 17 a 21 horas. Se encontraba defectuosamente registrada. Desarrolló tareas hasta el día tal. Se le abonaron salarios por debajo. Es decir, todos, cada uno de los hechos que sucedieron, relatados pormenorizadamente, detallados claramente, en forma circunstanciada, para que el juez diga, ante estos hechos que me van a plantear, estos son los hechos que me van a tener que probar, y sobre estos hechos voy a tener que dictar la sentencia, aplicando el derecho. ¿Sí? Vamos a ver. En el daños y perjuicios, el día 23 de mayo, alrededor de las 17 horas 50 minutos, el menor fulano de tal circulaba con su bicicleta por las calles Arregui y las avenidas de Viboratá, Partido Mar Chiquita, cuando fue embestido en forma súbita y violenta por un camión marca Escaña, dominio tal. Luego del impacto, el menor salió despedido del rodado, quedando, ¿sí? El menor queda internado en el hospital hasta el día tal. Sin embargo, resulta evidente que conducía a mayor velocidad, la velocidad era tal, ¿sí? Detallado claramente, pormenorizadamente, todos los hechos que estamos contando. Porque se lo estamos contando al juez. Estamos mostrando, estamos haciendo una película, ¿sí? Estamos transmitiendo la realidad. El juez no lo ve. Entonces, nosotros se lo tenemos que explicar de la manera más clara y más pormenorizada posible, para que cuando el juez absorba lo que surge de la prueba producida, diga, bueno, estoy viendo la película, estoy viendo esta película, y esta prueba me está demostrando que lo que me dice la película es cierto. ¿Sí? Que no es una fantasía, no es una ficción. ¿Está? Bien. ¿Y qué importancia tiene esto de los hechos en que se funde, como dice el inciso cuarto, expresados o explicados claramente? Esto tiene importancia para el demandado, porque va a tener que contestar la demanda en razón de los hechos que yo le puse. ¿Sí? Bien. Van a determinar la pertinencia o impertinencia de la prueba. ¿Sí? Vamos a suponer que yo digo que el chico fue embestido por un camión, ¿sí? Y acompaño, no sé, por decir un absurdo, una boleta del corralón de materiales, donde dice que compré 5 bolsas de cemento. Después me va a decir, ¿qué tiene que ver las 5 bolsas de cemento que usted compró? Lo bueno, que está acompañando con el accidente del pibe. Grueso, absurdo, ¿sí? Pero determina la pertinencia o impertinencia de la prueba, tanto lo que diga el actor como lo que diga el demandado al contestar la demanda. Y además, la sentencia que dicte el juez va a tener que dictarla o debe dictarla sobre los hechos alegados por las partes,
no sobre otros hechos, sino solo y tan solo por los hechos alegados por las partes. Esto tiene relación con el tema de la posibilidad de la vía recursiva de la sentencia, porque el juez puede fallar, debe fallar de acuerdo a los hechos, como decimos, planteados por las partes, pero puede fallar ultra petita, es decir, más allá de lo solicitado por las partes, puede fallar extra petita, diferente, ¿sí?, a lo planteado por las partes. Entonces, aquí, dictada una sentencia de tales características, entraría en juego el principio de la incongruencia. Es decir, el juez no respeta las pautas indicadas y falla con incongruencia. Por lo tanto, la sentencia es atacable. ¿Sí? No si falla menos de lo que le estoy pidiendo, que sería infrapetita. Es decir, yo le puedo pedir 100 y el juez puede fallar por 40. En ese caso, puede ser atacada por otro tema, por otra cuestión de la sentencia, porque me disconformo, porque no evalúo bien la prueba, por lo que fuera. Pero no por estos casos, ¿sí? No por incongruencia. ¿Está? Bien. Inciso 5. El derecho expuesto en forma sucinta. Y fíjense la diferencia entre lo legislado por el Código, en el inciso 3, en el inciso 4 y lo que dice en el inciso 5. En el 3 habla de designar con total exactitud la cosa demandada. En el 4 habla de que los hechos deben ser explicados claramente. Y en el derecho, que supuestamente podría ser lo más importante, dice explicado sucintamente evitando repetición. ¿Y por qué dice esto? Esto lo dice porque el que conoce el derecho, y en virtud del principio iuria curia novi, es decir, el juez conoce el derecho, el que aplica el derecho es el juez. Las partes podemos equivocarnos al citar el derecho, podemos citarlo erróneamente, podemos no citarlo completamente, todas y cada una de las normas. El que tiene la obligación de conocer el derecho y de aplicar el derecho es el juez. Entonces, esto es lo que nos dice, lo que nos exige el inciso 5. El derecho sucintamente explicado, citado, evitando repeticiones. Y si lo vemos nosotros en una demanda, por ejemplo, en el daños y perjuicios, ¿sí? Fundo el derecho de mi parte en lo expuesto por los artículos tales, 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 tales y tales del Código Civil. Nada más. En la laboral, fundo el derecho de mi parte en lo dispuesto por los artículos 80, 132, 231 y concordante de la ley de contrato de trabajo y artículo 2 de la ley 25.323. Eso es todo lo que decimos. Escribimos esto, escribimos 10 páginas en el desarrollo de los hechos y en el planteo de la cuestión, y escribimos 2 líneas en la cita del derecho. ¿Por qué? Porque el juez conoce el derecho. ¿Está? Bien. Por último, en el último apartado, dice, la demanda deberá precisar el monto reclamado, que vengo por el presente, a promover formal acción de daños y perjuicios contra fulano de tal, por la suma de tantos pesos, o de lo que más o menos surja de la prueba a ofrecerse, conforme la liquidación practicada en auto. En todo vamos a tener que practicar una liquidación. En este tipo de procesos practicamos una liquidación y después el juez, en más o en menos de lo que surge de la prueba, fijamos el monto. Salvo cuando no fuese posible determinarlo. En algunos casos todavía no es posible determinar el monto, entonces, por determinadas circunstancias, van a ser fijados oportunamente. ¿Está? Bien.
Ahora, ¿qué hacemos con esta demanda? ¿Qué hacemos con esta demanda? Yo no sé si quieren seguir, hablamos de contestación de demanda. Sí, ¿le damos un poquito más o están muy cansados? Lo que ustedes digan. No, por mí está bien, seguir. ¿Seguimos un poquito más? ¿Le damos? Sí. Bueno, dale. Bien, entonces, tenemos la demanda. El juez va a analizar previamente, ¿se acuerda cuando hablamos de los requisitos de admisibilidad? Bien, cumple los requisitos de admisibilidad. Traslado de la demanda. ¿Traslado a quién de la demanda? Traslado al demandado, al accionado. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que la conteste y comparezca a estar a derecho. ¿Sí? ¿Cómo se hace este traslado de la demanda? El traslado de la demanda se hace mediante una cédula de notificación. ¿Sí? Recibida la demanda, el juez va a decir, y analizados los requisitos de admisibilidad, el juez va a decir en un proveído, por presentado y por parte, téngase al compareciente, fulano de tal. De la demanda instaurada, traslado a la contraparte por el término de, ahora vamos a ver el término de cada tipo de proceso, a quien se cita para que comparezca a contestarla y estar a derecho dentro del expresado plazo bajo apercibimiento de ley. Bien, entonces, el juez dice eso, notifíquese. ¿Cómo notificamos la demanda? Mediante una cédula de notificación. En esa cédula de notificación se va a volcar el proveído donde el juez no tiene por presentado y se van a adjuntar las copias de la demanda y de la prueba documental. Porque ahora vamos a ver que la prueba documental, y esto lo vamos a reiterar todas las veces que sea necesario y se van a aburrir de escucharlo, porque hace a un principio ineludible del ejercicio de la profesión. La prueba documental en todo tipo de procesos se adjunta con la iniciación de demanda o con la contestación de demanda. No hay otra oportunidad. ¿Está? ¿Sí? Artículo 332. Con la iniciación de demanda. Reconvención y contestación de ambas en toda clase de juicios deberá acompañarse la prueba documental que estuviese en poder de las partes. El artículo sigue diciendo, si no la tuvieran a disposición, individualizarán indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública y persona en cuyo poder se encuentre. Y el artículo sigue. A ver, vamos a suponer que hablemos de un expediente de obra que nosotros no tenemos en nuestro poder y que estamos demandando un daño y perjuicio por la construcción o por lo que fuera. Entonces decimos, expediente de obra número tal, que se encuentra en el municipio de General Pueyrredón, departamento de obras, número tal, identificamos, 332 el artículo, identificamos precisamente de qué se trata y dónde está. Y después, cuando ustedes vean prueba, van a ver que esto se va a requerir por el medio de la prueba informativa. Al órgano pertinente se le va a requerir por vía de la prueba informativa. Pero la prueba documental con la iniciación, contestación o reconvención. Siempre en todo tipo de procesos. Pierden la prueba si no la acompañan a él. ¿Sí?
Bien. Traslado de la demanda por cédula. Copia de la demanda, copia de los documentos que hayamos acompañado. ¿Sí? Y aquí dice, en el proceso ordinario, se da traslado de la demanda por el término de 15 días. ¿Sí? 15 días. Una pregunta. Sí, Sí, dentro de esos 15 días también está el plazo de los 4 días de 4 horas subsiguientes, ¿o no? siempre el plazo para contestar agrega las 4 horas del día subsiguiente. ¿Sí? Gracias. Que nosotros le llamamos la presentación con cargo vencido, digamos. ¿Sí? Porque vencería el día hoy, el 13, pero hasta mañana a las 12 podemos presentarlo. ¿Sí? Bueno, entonces, 15 días para contestar la demanda en el juicio ordinario. 10 días en el proceso sumario. Ahora, dentro de ese plazo de 15 días para contestar la demanda, existe un plazo de 10 días. Los 10 primeros días es el plazo para oponer excepciones en el proceso ordinario. Es decir, dentro de los 10 primeros días que tenemos para contestar, de los 15 que tenemos para contestar la demanda, debemos oponer las excepciones. Y ese plazo de 15 días no se interrumpe, es decir, sigue corriendo. ¿Sí? A ver si lo ven. Igual esto después va a... ¿Se dan cuenta cómo es? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí. Bueno, entonces, 15 días para contestar. Dentro de los 10 primeros tenemos que oponer excepciones. El plazo de 15 sigue corriendo. No se interrumpe. No se empiezan a contar otra vez los 15. ¿Sí? Se cuentan desde el día inmediatamente hábil posterior al de la notificación. Es decir, me notificaron ayer, empieza a correr hoy el término de 15 días. Dentro de los 10 primeros hábiles, opongo excepciones. Dentro de los 15, hasta los 15, puedo contestar demanda. Sugerencia de burro viejo, hagan todo junto dentro de los 10 primeros. Salvo que estén con la soga al cuello y no puedan, entonces meten una excepción y después tienen 5 días más para contestar la demanda porque los vinieron a ver el último día. Entonces no llegan a contestar la demanda, te vienen a ver hoy a las 7:30 y tenés que contestar mañana a las 12. No llegaste. Entonces, bueno, a ver, ¿tenemos alguna excepción para meter? Dale, metemos la excepción. Listo. Y nos tomamos los 5. Bien. En el proceso sumario, el traslado de la demanda dijimos que es por 10 días. Y las excepciones se plantean dentro del mismo plazo. Dentro del plazo de 10 días que hay para contestar la demanda. O que tenemos para contestar la demanda. Bueno, chicos, cortamos acá. Seguimos el miércoles que viene. ¿Sí? Porque ya llevamos 1 hora y cuarto y me parece que ahí veo Valesca se está durmiendo. Una pregunta. Sí. Me faltó notar qué artículos había que diferenciar entre el Código Nación y Provincia Procesal. ¿Artículos de qué?
del Código Procesal Civil y Comercial de Nación y Provincia. Eso que cuando hice referencia a que hay normas de fondo que... En la sucesión. En la sucesión, mirá, en la sucesión, espérate, los busco porque de memoria no me los acuerdo. Pero por ejemplo, cuando dice que el domicilio para iniciar la sucesión será el último domicilio del causante, o que deberán publicarse edictos por el término de un día en el boletín oficial y de 3 días en el diario de mayor circulación. 2200. $2.236 me parece que. Ahí está. No, a ver, no soy un burro para los artículos, pero queda bien porque le digo 2200 y pico, por ejemplo, entonces lo buscan ustedes. 2002. Pero una pregunta, yo no puedo optar, perdón, no se puede optar en usar un código o el otro. ¿No es según la materia? No es ese, no es 2236, ese es participación en contrato. No, espera un segundo que ya tengo sucesión. Espérate, que ya lo buscamos. Ahí me fijo, empieza en 2277 y... en adelante. El 2336. ¿Ves? ¿Lo ven? Dice, la competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante. El mismo juez conoce las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, bla, bla, bla. Si el causante dejara un solo heredero, puede existir prórroga. Sucesión intestada. $2.340. Segundo párrafo. Justificado el fallecimiento, se notifica a los herederos denunciados en el expediente y se dispone la citación a los herederos acreedores y de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante por edicto publicado por un día en el diario de Publicaciones Oficiales para que lo acrediten dentro de los 30 días. Es decir, esa es una norma procesal. Está prevista en el Código de Fondo. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Bueno, les decía, el miércoles que viene seguimos con los efectos de qué efectos tiene la notificación, la contestación de demanda terminamos y arrancamos con la etapa probatoria para ver si podemos, porque somos medio lerdos. Bueno, yo voy lerdo, ¿no? No ustedes. Y vamos a meterle pata a ver si podemos acotar en 3 clases y no le tenemos que meter otra más. Vamos a tratar de llegar. Si no, le metemos una clase. Bueno. Profesor, una consulta. ¿De qué libro recomienda leer toda esta parte de la clasificación de los procesos? Es muy... No hay grandes misterios en esto. No hay... Yo les recomiendo Palacios o Arasi. O cualquier otro que tengan de procesal general. No hay problema, porque en esto no hay, digamos, no hay opiniones diversas, ni cuestiones en conflicto, digamos, no. Cualquier texto que tengan, para esto les sirve, y el código de procedimiento, chicos. El código de procedimiento. El código, es bastante claro el código. Código. Si tienen algún código anotado, comentado, también puede ser, no hay problema. Pero, por ejemplo, les digo por qué, porque si se le pregunta, a ver, ¿cuál es, vamos a suponer que de lo que vamos a hablar, ¿cuál es uno de los efectos de la notificación de la demanda? Y
por ejemplo, que el actor no puede desistir sin el consentimiento del demandado. Eso en el Código Comercial no lo van a encontrar. Los efectos de la notificación no lo van a encontrar. Pero sí en cualquier autor que trate el tema en general. ¿Sí? Bueno, buen fin de para ustedes. Gracias igualmente. Chao, buen fin de. No te... Hasta luego, perdón, no salía el Chao. micrófono. Chao, chao. Adiós. Chao, buen fin de. Igualmente.